partimos de la base de que los medios, base hipotética, ¿no? Cada vez más hipotética, de que los medios gozan de la confianza de la gente que los consume, sean periódicos, radio, televisión, internet, de la forma en que los medios presenten un hecho cualquiera, de la continuidad que le den, de la manera que lo titulen, de la manera que se lo escriba o se lo comente, depende de que eso adquiera una dimensión que no es la que podríamos llamar normal, la que podría tener en una sociedad, o la que debería tener normalmente en una sociedad. Y esta pregunta lleva al papel que le toca al que recibe la información, ¿no? Por eso nosotros en Le Monde Diplomatique lo que reclamamos son lectores activos, lectores críticos. Jorge Luis Borges comenta en Ficciones un libro de Bertrand Russell, que ahora no recuerdo cómo se llama, donde Bertrand Russell recomienda que en las escuelas primarias y secundarias se enseñe a los alumnos a leer los periódicos con espíritu crítico, es decir, llevando la contra, ¿no? Por ejemplo, dice, debería enseñarse la historia de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, escrita por los franceses a los alumnos ingleses y viceversa, ¿no? De modo tal de que el lector o el alumno, aquel que recibe una información, sea capaz de tener un cuadro general más amplio, de un cuadro, una base, un background, como se dice en periodismo, más amplio que le permita mínimamente, no digo dudar, pero plantearse preguntas respecto a lo que está escuchando o lo que está viendo, ¿no? O sea que ver no es comprender, no es ver la verdad. Uno puede ver un hecho en el momento que ocurre e interpretarlo mal, dependiendo de tu capacidad física, de tu visión, de tu oído, de la atención que le estés prestando al asunto, y luego en el momento de transmitirlo todo depende de tu cultura para entenderlo, de tus prejuicios. Si vemos una violación, por ejemplo, ¿qué entendemos? ¿Que la chica provocó? Por lo tanto que el muchacho tenía razón, entre comillas, en fin, hay muchas cosas. Ver un hecho en el momento que ocurre no significa en absoluto comprenderlo. Entonces esto nos lleva a plantearnos cuál es la función del periodista incluso, porque los periodistas que cuando llegamos a un sitio tenemos la obligación mínimamente de responder a 5 preguntas, es decir, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y si es posible, ¿por qué? Todo lo cual requiere un mínimo de tiempo para informarse, para organizar las cosas. Si nuestra función cada vez más queda reducida a llegar con una cámara y un micrófono y ponerlas ahí para que la gente mire directamente lo que ocurre, ¿quién contesta esas preguntas? ¿Al qué, quién, cuándo, dónde, cómo? Y si es posible, ¿por qué? Mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no creo que la información se haya separado de la cultura. Se va separando cada vez más de la cultura en el sentido que se la entiende tradicionalmente, es decir, ser culto es ser leído, ser instruido, tener un título, tener, o por lo menos mucha lectura, conocimientos vastos, una especialización. La cultura, en un sentido más general, en un sentido antropológico, es todo lo que el hombre hace. Y la información en ese sentido forma parte de nuestra cultura y parte esencial. Y en el sentido que vos lo decís, es en el sentido que se ha separado, y yo diría se ha separado para perjudicarla, porque va reemplazando cada vez más, por ejemplo, a la escuela, que es donde se aprende. Con la información se reciben datos. En la escuela, en la universidad, se aprende a recibir esos datos y a procesarlos, a juzgarlos críticamente. Y ahí tenemos un problema, porque
la gente joven, sobre todo, pasa cada vez más tiempo en Internet, que es una maravilla porque hay todo ahí. Se puede entrar a la Enciclopedia Británica, a la Universalis, se puede entrar a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y enterarse uno de todo. Ahora, una vez más, entrar es enterarse. Un libro complejo es como un arma, es decir, puede servir para bien o puede servir para mal, depende de la conciencia que tenga el individuo que tiene ese libro en las manos, sobre lo que tiene en las manos y su capacidad de introducirse en él para interpretar, para entender lo que el libro dice. De eso dependen muchas cosas, porque uno puede salir de ahí entendiendo todo lo contrario o no entendiendo absolutamente nada. Con la información pasa exactamente lo mismo. En Le Monde Diplomatique nosotros publicamos una vez un artículo de Ignacio Ramonet que se llama Informarse fatiga, porque el artículo dice que informarse es un trabajo, y un trabajo que todos los ciudadanos tenemos que hacer, porque de eso dependen nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros con la información que recibimos, venga de donde venga, nosotros votamos, nosotros nos vamos de vacaciones, compramos, vendemos, elegimos el colegio de nuestros hijos o la educación en fin, casi todo lo que hacemos hoy está determinado de una forma o de otra por la información que consumimos. Entonces, si uno lo entiende así, se da cuenta de la importancia que tiene estar bien informado y la importancia que tiene ser un lector, un televidente, un oyente crítico. Crítico en el sentido no de cuestionar por cuestionar, sino de decir, bueno, vamos a ver, esto me lo creo o no me lo creo, ¿es cierto o no es cierto? ¿Estará exagerando o no estará exagerando? El problema es la concentración de los medios, la propiedad de los medios. Los medios de comunicación han entrado, como todos los sectores de la producción en el sistema capitalista, han entrado en un aceleradísimo proceso de concentración. Este teléfono que yo tengo aquí tiene más memoria que la primera computadora en la que yo trabajé en el año 79 en la agencia France Press en París, que era un aparato de este tamaño, tenía 1 metro cúbico o más, la pantalla era enorme y tenía la 10ª parte de la memoria que tiene este telefonito. Todo está concentrado aquí. Esto es televisión, es correo electrónico, es computadora, o sea, es memoria, elemento transmisor y visor. Esta concentración industrial también se refleja en la concentración del capital accionario de los medios de comunicación. Los multimedios ahora los dueños de los multimedios son ahora accionistas que forman parte de compañías telefónicas, grupos de inversión, agencias de publicidad. Entonces el periodismo ya no responde al interés de informar, ya no vende información, vende muchísimas otras cosas. La información en ese sentido viene muy mezclada por intereses particulares. Entonces, no es la velocidad lo que complica el problema de informar bien, sino es el sistema mismo.